Esto es marketing para no marketeros. ¿Cuáles son los tips o las cosas que tienen que hacer para mejorar su deliverability? El primero es súper técnico, pero veo lo que me está costando trabajo convencer a los clientes de que lo hagan. No les dan la importancia, y sí es muy importante, es tener un dominio dedicado para enviar correos. Es un aspecto súper técnico. ¿A qué me refiero? A que en lugar de que se envíe de una página o un correo, o sea, tú recibes el correo de la marca fulanito, pero el correo dice @ un código clavillo.com. O sea, porque Clavillo, o MailChimp o todas estas plataformas crean dominios y los comparten con sus enviadores menos expertos. Pero entonces tú estás compartiendo la reputación con otras marcas que a lo mejor están haciendo las cosas bien o a lo mejor están haciendo las cosas mal. Entonces, si a uno de esos están haciendo algo malo y lo meten en un blacklist de estos que hablamos, a ti te pega y tus correos van a dejar de llegarle a tus clientes, independientemente de que lo hiciste tú o no lo hiciste tú. Tú lo que tienes es que registrar un correo corporativo aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, suena muy sencillo, pero ya me pasó con un cliente. Oye, necesitamos el dedicated, o sea, el dominio dedicado. Y entonces me dijo, perfecto, ya lo puso y puso un correo corporativo. Que se envíe desde el correo corporativo. Yo le había mandado una guía de cómo tiene que registrar el dominio. O sea, porque son unas instrucciones, lo tienes que hacer. Tienes que, o sea, cuando tú compras un dominio, no sé, digitalthinking.com, tú lo compras, tienes, o sea, una parte del DNS y tú puedes crear subdominios, puedes crear de nuevo, términos súper técnicos, pero A-Records, C-Records, C-Name, no sé qué tanta cosa, o sea, para poder utilizar esos dominios, ¿no? Y poder conectarlo a tu sitio web y todo eso. Bueno, con email marketing tienes que crear un subdominio con ese URL. Haz de cuenta, es mg.digitalthinking.com, el ejemplo. Tengo que crear ese dominio, conectarlo a Clavillo o a la herramienta que estén utilizando de email marketing para que los correos vengan de mi dominio dedicado. No es nada más, este es mi correo corporativo. Con eso no es suficiente. Ya me pasó con un cliente y nada más puso el correo corporativo, pero se sigue enviando desde un dominio de Clavillo compartido por Clavillo. Entonces no funcionó. Prácticamente tienes que crear un subdominio de tu URL para envío de correos. Solo así empiezas tú solito a crear tu propia reputación. Y entonces ya es más difícil, es más largo, sí, porque estás creando una reputación de cero. A lo mejor al principio te va mejor con el compartido, pero a la larga no creces porque dependes de lo que hagan los demás. Cosas que tú no controlas. Entonces, lo más importante aquí es tener un dominio dedicado. Todas las plataformas, si están en MailChimp, si están en Sendinblue, si están en Clavillo, en la plataforma que sea, todas tienen las instrucciones así, paso a paso, de cómo hacerlo. Nada más métanse a leer las instrucciones y crean su dominio dedicado. Esa es la técnica que teníamos que hablar. Ok, ahora sí, estrategia. El tip número 2 para mejorar tu deliverability es, o sea, cuando tú empiezas una estrategia de email marketing, lo que debes de hacer es una cosa que le llaman el warm-up, o sea, como el calentamiento. Haces un calentamiento de tu base de datos. ¿Qué significa? Estás empezando. O sea, lo mismito que hablamos del dominio dedicado, estás empezando, tienes que empezar a crear una reputación como enviador de correos. Y entonces, por eso es el warm-up. ¿Cómo empiezas a hacer una reputación? Lo envías a... Cuando hicimos, de hecho, de este cliente que tenía una base de datos de 80,000 personas, cuando nos pasamos, ellos estaban en Omnisend, se pasaron a Clavillo. Como ellos, el tamaño que tienen, teníamos una ejecutiva específica de Clavillo para esa cuenta, o tenemos. Y entonces ella nos llevó de la mano por todo este proceso del warm-up. O sea, porque es forzoso hacer ese warm-up. ¿Qué pasa? Pues hay gente que a lo mejor está llevando su propia estrategia, no hace esto, ¿no? Los no marqueteros. Pero ¿qué es este warm-up? Prácticamente, voy a hacer el ejemplo de este cliente. Tiene una base de datos de 70,000 personas. Lo primero, tu primer correo máximo a 5,000 personas. Entonces, de toda tu base de datos agarras 5,000 personas. Ya que se envía y checas tus tasas de apertura,
tu tasa de clic, o sea, ves que tienes una tasa saludable de apertura y clic, eso le da señal a los Gmail, a los Hotmail, a o sea, los Yahoos, de que eres alguien serio, de que no eres alguien peligroso, riesgoso, que le esté llegando tu correo a mi usuario, ¿no? Entonces, ya que tienes una buena tasa, ahora lo haces a 10,000 y ahora lo haces a 15,000 y ahora lo haces a 25,000 y así le vas aumentando hasta que ya tú ves que, o sea, ya tienes tu base de datos y tienes una tasa saludable. ¿Qué es una tasa saludable? Tasa de apertura arriba del 20%, aunque si tienen mucho Apple, cuidaría eso porque si muchos usuarios son Apple, a lo mejor está sesgada esa tasa. Entonces, pero bueno, arriba de 20 pasaron de panzazo, ¿no? Un óptimo sería 30%, o sea, quedarse por un 30%. Y una tasa de clic de arriba del 1%. Es igual, vas de panzazo. Si logras arriba del 2%, estás muy bien, ¿no? Palomita con estrellita en la frente y todo. Esas son las dos tasas que tienes que fijarte mucho, porque eso es lo que le da la señal, repito, a los Gmails, a los Hotmails, de que no eres, o sea, de que tus correos no hacen ningún daño. La apertura. Eso es lo más importante. Entonces, ese es el warm-up. ¿Qué tuvimos que hacer con esta cuenta que ya había hecho su warm-up? Literalmente, ¿sabes cuál fue la medicina de este? O sea, imagínate, este problema fue en noviembre. En noviembre empezaron a caerse los resultados, pero todavía noviembre, diciembre no nos fue tan mal. Porque también lo de noviembre ya fue tarde, que fue lo del blacklist. Primero lo que hicimos fue salir del blacklist. Y ya, pero de enero a mayo, email estaba por los suelos. Sí. Por los suelos. O sea, estoy hablando de que lanzábamos una campaña de correo y en promedio vendía 30 y tantos mil pesos. Y este primer semestre el promedio era 10,000. Menos, ¿no? 12,000, algunos menos. El súper exitoso era de 17,000. O sea, terrible. Entonces, pues sí nos pegó mucho en resultados el primer semestre. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Y esto es a lo que me refiero. O sea, hoy, a ver, en el episodio anterior estábamos hablando de que hoy es el momento de prepararte para el Buen Fin, para el cierre de año, para Navidad, fiestas, etcétera. Entonces, lo mismo hay que hacer aquí en email marketing, porque uno de los tips que decíamos era incrementa tu base de datos para cerrarlos en Buen Fin. Entonces, si no han hecho el warm-up, háganlo. Si ya habían hecho el warm-up y otra vez están viendo que sus tasas de... A ver, Klaviyo lo tiene muy claro. Te metes a tus campañas y arriba tienes un tablero que te dice, en los últimos 30 días tu tasa de apertura ha caído o subido tanto. Tu tasa de clic ha caído o subido tanto. Tu tasa de... Así como hay una tasa de clic, es de cuántos pedidos por personas que reciben tu correo. Ese, o sea, también tiene... O sea, obviamente es mucho más bajo que el clic, pero también te dice si va saludable, o sea, y hasta te lo pone como semáforo, ¿no? Te pone, necesita atención, está grave, está sano, está excelente, o sea, te va poniendo ahí la calificación. Y ya cuánto, o sea, es como cuánto dinero equivale cada persona que recibe un correo tuyo. Es tu tablero aquí arribita. Entonces tienes que ir viendo, si estás viendo que va para abajo, tienes que hacer un re-warm up. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Y qué fue lo que hicimos para este cliente específico y hoy ya estamos viendo los frutos. Ya teníamos una tasa de apertura del 10% y ahora lo estamos empezando a hacer con todos nuestros otros clientes porque vimos que se estaban cayendo los resultados. O sea, a pesar de que no entraron a un blacklist, como fue este caso, se estaban cayendo los resultados y ya estamos empezando a hacerlo con los demás porque vimos que sí funcionó con este cliente. Crea un segmento de la gente que ha abierto tus correos o hecho clic en tus correos en los últimos 30 días. Que ese segmento nosotros le llamamos Engage los últimos 30 días. O sea, que ha interactuado con tus correos en los últimos 30 días. Repito, abierto o clic. Solo con los correos. Solo con correos. No estoy pelando nada de información del sitio web, que eso antes hacíamos. Cosas que tenían que ver con el sitio web, cosas que tenían que ver que viera un producto que X, Y, Z. Bueno, ahora solo estamos considerando correo.
abierto o clic en correo. 30 días. Tú empiezas a enviarle al Engage 30 días y fíjate, o sea, te metes a la campaña, o sea, tú enviaste tu correo. 2 días después de que enviaste el correo, te metes a tu campaña, no sé en las demás plataformas, pero en Klaviyo, o sea, así cuando te metes tú a ver las estadísticas, tiene un reporte de deliverability. ¿Qué es lo primero que te dice este reporte? Es, ok, de toda tu lista a la que le enviaste correos, ¿cuántos son de Gmail? ¿Cuántos son de Hotmail? ¿Cuántos son de Yahoo? ¿Cuántos son tal? Ahí es donde te digo que veo que el 90% es Gmail y Hotmail. Abajo, tú puedes ver por proveedor, y ese está bueno porque te junta Hotmail y Outlook, por proveedor, cómo fue la tasa de apertura y la tasa de clic. Y abajo te pone por dominio, si es @gmail.com, si es @hotmail.com, si es @outlook, y te pone abajo y también te pone sus tasas. O sea, te pone Gmail, tanto de apertura, tanto de clic. Hotmail, tanto de apertura, tanto de clic. Entonces te metes ese reporte y lo que tienes que ver es que, sobre todo en los dominios que estás teniendo problema, que estés arriba del 20%. Si en Gmail y Hotmail estás arriba del 20%, ok, puedes ir al siguiente paso. Si no, síguelo enviando a puros de 30 días, hasta que llegues a estar arriba. Ya que estás arriba del 20%, ahora tu segmento va a ser Engage 60 días. O sea, en lugar de los últimos 30, ahora son los últimos 60. Y lo mismo, lo empiezas a enviar hasta ver que Hotmail y Gmail estén arriba del 20%. Ya que estén arriba del 20%, ok, ahora puedes enviarlo a lo mejor esperaría que hubiera 2 correos que estén arriba, seguiditos. Entonces ya te da la señal. Ahora subes a 90 días. Ahora subes a 120 días. Ahora subes a... Yo creo que lo máximo que puedes lograr es 180 días, o sea, los últimos 6 meses. Y ya no es un segmento, pues, que esté enganchado, que esté... Sí, como en Facebook ya es... Como que ya es demasiado frío. Yo creo que el nuevo... Pero antes, o sea, el año pasado, nuestro segmento principal era los últimos 180 días, o sea, los últimos 6 meses. Y ese era el que nos generaba buenos números. Ya cambió. Ya no puedo enviar correos a 180 días porque mis tasas de... O sea, todo mi deliverability se viene para abajo. Okay. Y ahorita estoy encontrando como un sweet spot entre 120 días, 90 días. Pero te digo, o sea, lo que me ha sorprendido es que las ventas aumentaron. A pesar de que ahora le estoy enviando a menos gente, las ventas están aumentando. Esto es marketing para no marqueteros.